Yo creo que las migraciones le dan como en el hueso a ese tema. Digamos, no hay Estado o no se puede pensar la configuración estatal sin soberanía, es decir, sin operatividad sobre un territorio. Esa idea del Estado como protección respecto del capital, bueno, me parece que siempre hay que ponerle algunos matices en el sentido de cómo hay segmentos específicos del Estado que están en articulación con el capital global, mientras hay una retórica, ¿no?, de que se sostiene que es el Estado versus el mercado. Tener o no tener papeles será responsabilidad del Estado, ¿no? Y no de la persona que no tiene los papeles que el Estado le niega. El tipo de visibilización mediática que se le quiso dar a la cuestión migrante a partir del concepto, bueno, son esclavos. Clandestinidad, ilegalidad, son todas formas de criminalizar el hecho de que un Estado se niega a darle los papeles a la persona. La capacidad que tiene en eso Argentina de ser atractiva en sus universidades a migrantes latinoamericanos en particular. Bueno, Verónica, acá estamos en el depósito de UDEVA para emprender una conversación, un diálogo entre las dos. Me parece raro que no nos hayamos cruzado antes, pero hay algo que sí se fue cruzando seguramente en las cosas que fuimos trabajando, escribiendo, conversando con otras y con otros, así que creo que algo de eso puede ser parte de la trama o de los hilos de lo que pensemos juntas hoy. Como muchas veces las mismas lógicas académicas nos hacen estar muy distantes, muy lejos del que tenemos o de la que tenemos al lado. Incluso compartiendo muchos ámbitos de reflexión teórica, por ejemplo, muchas lecturas, espacios de formación, como puede ser la referencia al postestructuralismo francés o a los debates contemporáneos italianos o digamos, que surgen en distintos momentos. Leyéndote, no podía dejar de preguntarme por qué no nos hemos cruzado y la necesidad y la urgencia también de comenzar a componer de otra manera, ¿no? Hacernos cargo del carácter intelectual, es decir, de este deseo de no solo de contestar preguntas, sino de hacer nuevas preguntas sobre todos los ámbitos donde nos movemos, con una perspectiva teórico-práctica clara, ¿no? O sea, como jugando a ese doblez. Bueno, no sé, para mí la trayectoria universitaria tiene que ver mucho con una trayectoria política. Creo que eso también es parte de la Universidad de Buenos Aires y creo que cuando uno también empieza a conocer otras experiencias universitarias en otros lugares del mundo, también sobresale algo de la universidad, del funcionamiento de la universidad en Argentina. Nosotras en este caso hablamos de la Universidad de Buenos Aires, pero creo que es algo de la universidad en Argentina, que es ese carácter de politización, ¿no? Y que siempre, me parece, y por lo menos es mi caso, en paralelo a lo que una puede estudiar, cursar, bueno, siempre hay una especie también de trayecto de autoformación que va en paralelo, en simultáneo, a veces en roce, a veces con distancias, respecto de las currículas, ¿no? Y en eso me parece que este cruce entre, digamos, la vida universitaria, que no es solo académica, ¿no?, sino siempre tiene unos pliegues que permiten otras cosas, que permiten otras trayectorias, otras apuestas, otros juegos. Me parece que es una característica que a mí me ha marcado mucho de la universidad y de sentir la universidad también como un espacio de experimentación para el tipo de conocimiento. Y además creo que en los últimos, no sé, nosotras hablábamos que las dos terminamos la carrera en el año 99, ¿no? Sí. Creo que el 2000 para acá, y en particular de la crisis del 2001 para acá, la universidad no ha sido un espacio inmune
digamos, a lo que ha ido pasando social, política y económicamente. Y creo que eso hoy lo podemos ver nosotras también como investigadoras en, bueno, en las cosas que investigamos, ¿no? En el tipo de bibliografía que se pone en discusión, en los modos de escritura también que hoy se habilitan en la universidad. Creo que lo podemos ver también en las y los estudiantes jóvenes, ¿no? Ya como están llegando a las aulas, el tipo de, digamos, de discusión, de discurso. Creo que esa porosidad de la universidad en Argentina, que también la vinculo a toda la experiencia de los últimos años de las universidades del conurbano, ¿no? Y de la discusión universitaria que impulsaron, me parece que es fundamental, que es como algo muy rico de Argentina en particular, y que además lo vincularía a la capacidad que tiene en eso Argentina de ser atractiva en sus universidades a migrantes latinoamericanos en particular, ¿no? Y eso me parece que es algo que en los últimos años se vio mucho más. O sea, yo no me acuerdo cuando yo cursaba de tener compañeros de otros lugares, y ahora sí tengo muchísimos alumnos y alumnas de América Latina, y creo que ellos también transmiten y viven esa experiencia de la universidad en Argentina como un ámbito muy público y de discusión política, ¿no? Decíamos que el tema de la instancia de la duda, las muletillas, las pausas, sí. Y decíamos, las mujeres dudamos un poco más, ¿no? Somos un poco menos, o estamos menos habituadas, o es una forma más propia nuestra de acceder a ese espacio público de discusión, ¿no? Mostrar un poco más la falla, sí. Mostrar la duda. Bueno, tal vez ahí, digamos, podríamos meter algunas cosas interesantes. Uno que tiene que ver con debates muy actuales, ¿no? En la Argentina, que es, por ejemplo, el derecho a la educación y el acceso a la educación por parte de las poblaciones migrantes. Es un debate que se está dando hoy en la Argentina, y creo que en general se lo enfoca mal. y creo que efectivamente tenemos muchas herramientas, por lo menos creo que ese es un punto común entre tu desarrollo escritural e investigativo y también militante, que es la temática de las migraciones como una temática específica donde confluyen toda una serie de problemas, de entuertos, de paradojas del sistema democrático contemporáneo en contextos tardocapitalistas neoliberales. Creo, o por lo menos es una de las cosas que a mí fuertemente me surgió en los últimos años, que es cómo hacer para vincular un tema que normalmente no estaba vinculado a los derechos humanos, ¿sí? Desde mi praxis también lo que estoy tratando de mostrar es que las migraciones serían una dimensión más de los derechos humanos, es decir, de la pregunta por aquellos derechos que migran o deberían migrar para las personas, ¿no? Y que en general se ponen en tela de juicio cuando las personas se desplazan y tienen su valor en contextos donde las personas por alguna razón se hallan fuera de lugar. En los últimos años, fuertemente, los debates en Argentina me parece que giraron en torno de cómo se podía achicar la brecha entre una ley magnífica, que es la ley de 2004, producto de grandes debates, la ley de migraciones 25871, y las prácticas institucionales efectivas. A esa primera preocupación, que era, bueno, tenemos una maravillosa ley con un paradigma de derechos humanos, la pregunta que nos hacíamos desde los movimientos y desde las organizaciones de derechos humanos, de migrantes y las tradicionales que no eran de migrantes, sino que eran de derechos humanos, era cómo se podía achicar, ¿no? La brecha entre lo que decía la ley, que dice toda una serie de cosas muy interesantes, por ejemplo, consagra el derecho humano a migrar, y el acceso a derechos con total independencia de la condición migratoria de las personas, y las prácticas institucionales, e incluso iría un poco más lejos, las prácticas sociales y las expectativas y los prejuicios que moldean los espacios efectivos de circulación de las personas migrantes en la Argentina. Con el cambio de signo de gobierno y el giro neoconservador y el avance, digamos, en el gobierno de la Alianza Cambiemos, lo que tenemos es un escenario, digamos, que se complejiza, porque ya no es solo que se pervierte, digamos, la interpretación de la ley,
sino que además es un gobierno que va a hacer cosas que atentan directamente contra la economía jurídica, que era una economía que estaba basada en derechos humanos, que es esta firma del decreto de necesidad de urgencia número 70, que nos coloca en un contexto muy distinto, básicamente porque se vincula directamente migración con criminalidad y se empiezan a poner entonces en cuestión toda una serie de derechos reconocidos a las personas migrantes desde la ley de migraciones, y creo que efectivamente una de las cosas que podríamos hacer, así como primer gesto, es ver qué continuidades hay, es decir, qué cosas quedaron como pendientes en esos 13, 12 años de la 12 y pico de la ley de migraciones aplicándose en un contexto progresista, y lo que efectivamente empieza a suceder una vez que accede la Alianza Cambiemos. El derecho a la educación es uno, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una cuestión bien interesante que se funda y se sigue fundando en la vinculación casi directa entre ciudadanía y nacionalidad, ¿no? El ciudadano es el que es nacional, y creo que los escritos tuyos caminan también, los míos también, pero caminan en empezar a pensar como las dislocaciones posibles del problema o del concepto o de la palabra nacionalidad. No sé qué pensás en ese sentido. Mira, en la manera como que con un conjunto de compañeras y compañeros yo he trabajado, esta cuestión tiene que ver en particular con las y los trabajadores especialmente dedicados al sector textil, a lo que se conoce como mediáticamente talleres clandestinos. Y nosotros hemos hecho, digamos, una investigación y una intervención pública tratando justamente de discutir esa palabra de clandestinidad y sobre todo las maneras en que se nombraba a las y a los migrantes como indirectamente clandestinos, a pesar de esa ley que estamos conversando. ¿Qué significa que se hable de los talleres textiles que abastecen a las grandes marcas que después vemos que están en los shopping centers o en las avenidas de los barrios ricos, que se criminalice justamente a quienes cosen y costuran esas prendas? Y toda esta circulación, digamos, de una imagen de la ciudad que estaría plagada como de agujeros negros, eso era, que eran estos talleres clandestinos, ¿no? Entonces, lo que tratamos de desentrañar un poco era todo este lenguaje y toda esta topografía que surgía, ¿no? De invisibilizar y criminalizar a las y los migrantes que eran parte de una economía que en los últimos 10, 15 años ha sido muy fundamental, que es la economía textil, y que justamente quedaban como el eslabón, digamos, clandestino de una cadena de valor muy pujante. Entonces, eso lo hemos trabajado a partir de, bueno, el tipo de visibilización mediática que se le quiso dar a la cuestión migrante a partir del concepto, bueno, son esclavos o son trabajadores esclavos, ¿no? Y lo que impulsamos, insisto, entre varias organizaciones, compañeros y compañeras, fue discutir la idea de esclavitud. Primero porque era una palabra que le sacaba total capacidad de decisión a las y los migrantes de sus condiciones de trabajo. Y lo que nosotras estábamos buscando era, bueno, cómo se pueden denunciar ciertas condiciones de explotación, que además no son solo de los migrantes, sino que involucran, bueno, un conjunto de relaciones sociales, pero además cómo hay un sujeto político que es el que puede hablar por sí mismo, ¿no? Y en eso fue una discusión bastante fuerte porque muchas de las organizaciones políticas argentinas se ponían en una posición salvífica, decíamos nosotros. Bueno, hay que rescatar a los migrantes escondidos o encadenados a las máquinas de coser, ¿no? Más allá de que hubiese alguna u otra situación extrema y que todo el tiempo la estamos denunciando como situación de explotación, lo que nos parecía es que había que despegar ese lenguaje salvífico y ese lenguaje sobre la esclavitud de los migrantes y las migrantes, porque era una manera justamente de no reconocer su capacidad de migrar, su decisión política de migrar y su capacidad incluso de discutir las condiciones tremendas de trabajo una vez que llegaban a la Argentina. Y hay algo en general que me parece que nosotras estamos más acostumbradas, que es de poder equivocarnos, poder
están medio ridículas y que eso es parte de la conversación y que me parece que está bueno no reprimir eso en lo que llamamos espacio público, porque si no seguimos manteniendo esa distinción entre lo público y lo privado, donde en lo privado, digamos, podemos hacer estas cosas o estas formas de conversación, pero justamente porque sería un ámbito no político. Creo que ahí hay que poder hacer el balance de qué significó estos 15 años para no estar totalmente sorprendidos, digamos, o mudos respecto de qué significa esta vuelta, entre comillas, a la derecha. Y ahí creo que se pone en juego una discusión sobre la teoría del Estado, sobre la relación entre los Estados y los movimientos sociales, entre las capacidades institucionales y una subjetividad política que hoy tiene que ver mucho, por ejemplo, con la cuestión financiera. Hay toda una cantidad de elementos que complejizan mucho, pero que a la vez están en el día a día, ¿no? No son una abstracción a la que se podría dedicar la gente que solamente piensa en filosofía. Me parece que son problemas prácticos muy cotidianos. Pienso, por ejemplo, en lo que significa hoy el endeudamiento, no solo a nivel del Estado, sino el endeudamiento personal privado, al que estamos sometidos, pero de maneras muy distintas según las clases sociales. Y el endeudamiento popular hoy en la Argentina es un problema súper grave que viene de hace muchísimo tiempo y que a partir de la Alianza Cambiemos tiene un giro fundamental, que es hoy los sectores sociales, digamos, con menos recursos se endeudan para pagar los servicios y para comprar alimento, ¿no? Entonces, esto es un tema que pone, digamos, el problema de qué significa la reproducción material y social de la vida hoy y además cómo con la deuda lo que estamos haciendo es comprometiendo obediencia a futuro. Tal vez una de las cuestiones que podrían ayudar a traccionar o pensar y ver qué pasó con esa estatalidad en estos años tiene que ver, por ejemplo, con el problema de la soberanía, ¿no? Yo creo que las migraciones le dan como en el hueso a ese tema. Digamos, no hay Estado o no se puede pensar la configuración estatal sin soberanía, es decir, sin operatividad sobre un territorio, ¿no? Y yo creo que efectivamente durante todo el periodo kirchnerista vamos a tener una modalidad y una forma de reflexión que va a tener una deriva muy particular de lo nacional popular, ¿no? o del efecto, o de la dimensión de la nacionalidad. Y yo creo que ahí hay, por ejemplo, te pongo un ejemplo que a mí me parece como súper divertido, porque además es justo lo que cambia la Alianza Cambiemos apenas asume el poder, que es la dialéctica que estableció para pensar una forma de soberanía, que fue uno de los objetivos, ¿no? Que era, bueno, cómo poner un límite a los embates del capital financiero, y entonces era pensar una forma de soberanía, una forma de autonomía, pagando las deudas, y ahí había como toda una cuestión recuperando las Malvinas, y hay un ejemplo que para mí es súper interesante, que es la ley de extranjerización de la tierra, ¿no? Que fue ese debate enorme y súper interesante que se dio durante el periodo kirchnerista, junto con la ley de migraciones, porque lo interesante es esa dialéctica, para poner límites, ¿no?, a la venta del territorio nacional a manos extranjeras, ¿no? Y pareciera ser entonces que hay toda una dimensión de la extranjería o de la extrañeza que necesariamente requiere el Estado nacional en su lógica soberana, pero que esa frontera puede pensarse, o ese extranjero puede pensarse de muy distinta manera. En un caso era el capital, digamos, concentrado, comprando territorio nacional, ¿no? Era poner un límite a la avanzada de esos capitales dentro, en la Argentina, poner un límite, que era muy claro, la ley de extranjerización de la tierra, y por otro lado tenías una ley de migraciones que avanzaba justamente en una cosa que vos planteas muy interesantemente, que es no era solo un cambio de jerga, ¿no?, o de eufemismos, era realmente plantear que, por ejemplo, el tener o no tener papeles será responsabilidad del Estado, ¿no?, y no de la persona que no tiene los papeles que el Estado le niega. Cuando decimos que hacemos política con las cosas que nos interesa leer y pensar, es porque también hay un compromiso que es público, pero que es afectivo con eso que nos pasa, que no son cuestiones temáticas simplemente, ¿no?, sino que hay una especie de flujo vital que se pone en juego ahí.
¿no? Que es una gran discusión hoy en la Argentina, que es entender que, digamos, la persona está en condición de irregularidad migratoria y no que es ilegal. Exacto. ¿No? Porque no puede, es interesante porque clandestinidad, ilegalidad, son todas formas de criminalizar el hecho de que un Estado se niega a darle los papeles a la persona que lo ubica en un lugar de igualdad respecto de los demás, ¿no? De acceso al trabajo formal, de bueno, un montón de cuestiones que son súper claves para entender por qué unas personas, por qué los senegaleses están en la calle y por qué otros migrantes no están, claro, ¿no? O sea, por ejemplo. Y es interesante porque lo que hace la Alianza Cambiemos, una vez que asume, es cambiar estas dos leyes, ¿no? A una vía decreto de necesidad de urgencia y a la otra, a los pocos meses de asumir, cambia efectivamente, modifica la ley de extranjerización de la tierra y vemos entonces nuevamente el modelo neoliberal, en donde el problema, y esto es una de las cuestiones que a mí, por ejemplo, digamos, me apasionan, que es cómo en realidad siempre hay, digamos, el mal viene de afuera, o sea, en la lógica soberana, Estado-nacional, el mal viene de afuera, por eso creo que parte del legado neomarxista o postmarxista es justamente hacerse cargo de que el laburo es la internacionalización y es superar las lógicas nacionalistas, que son herencias neofeudales que siguen marcando los derechos según el lugar de nacimiento de una persona. Y es increíble efectivamente cómo vuelve sobre la cuestión soberana y fíjate que siempre es cómo se protege el territorio. En el caso del kirchnerismo era del capital concentrado a nivel internacional, ¿no? Dispensando a las personas migrantes y generando una ley que no criminalizaba la migración, ¿no? O por lo menos atendiendo esto. Después en las prácticas teníamos un Bernie, ¿no? Y teníamos un montón de contradicciones, pero la realidad es que era un gobierno que claramente caminaba hacia el vecinazgo latinoamericano, que establecía alianzas y toda una lógica de circulación para toda una región, y de repente tenemos el giro neoconservador, en donde efectivamente vemos que un Estado avanza nuevamente en una concepción tradicional de la soberanía, en donde el mal, digamos, son los migrantes, y en donde el capital aparece, digamos, sin limitación, pudiendo hacerse del territorio nacional. Pero es dialéctico, es decir, hay una consideración sobre la soberanía. No hay posibilidad para estos estados nacionales, y por eso yo decía, uno de los grandes síntomas durante el periodo kirchnerista era que, por ejemplo, Cristina siempre le hablaba a los 40 millones de argentinos. No había ningún tipo de posibilidad, aún siendo un gobierno de corte claramente promigratorio, no había posibilidad de que les hablara a todos. O sea, era esa cuenta de las partes que nunca llegaba a estar, digamos, en el lugar de representación, ¿no? No podía entrar. ¿Por qué? Porque las lógicas soberanas seguían operando en el mismo nivel, en el nivel de la amenaza, de la frontera como trinchera, de que el mal siempre viene de afuera. Bueno, eso es una de las grandes dimensiones, por ejemplo. Sí, y creo que ahí se anuda con otro debate que es la idea de que el Estado es lo contrario al mercado, ¿no? Y que el Estado siempre hace políticas para preservar su soberanía. Y me parece que en los últimos años hay una discusión bien interesante sobre, que ya viene de los años 70, por supuesto, e incluso antes, pero me parece que muy actualizada con los procesos de las últimas décadas, que tiene que ver cómo el Estado se articula al capital global. Entonces, esa idea del Estado como protección respecto del capital, bueno, me parece que siempre hay que ponerle algunos matices en el sentido de cómo hay segmentos específicos del Estado que están en articulación con el capital global, mientras hay una retórica, ¿no?, de que se sostiene que es el Estado versus el mercado. A mí me parece que esa retórica y que ese modo de pensar lleva a esta cuestión del nacionalismo, ¿no?, y de confirmar los límites estatal nacionales de la política, que lleva a una idea de autonomía en lo político que termina reverberando en una idea de que las instituciones son efectivamente las que hacen política. Y me parece que en el tema del conflicto de la tierra es una cuestión clave. Y me parece que es una cuestión clave a nivel latinoamericano porque hay toda una conflictividad de lo que se llama conflictividad neoextractivista, es decir, de las nuevas formas de recolonización de los territorios, bueno, que viene ya desde hace bastante tiempo y que es una discusión que hace algunos años estaba muy bloqueada, digamos, por parte de este discurso soberanista nacional.
Entonces, me parece que hoy eso está, digamos, aflorando como discusión muy fuerte, que tiene que ver mucho, me parece, el movimiento de mujeres, que desde el principio se plantea como un movimiento internacionalista, transnacional, que tiene una participación de las migrantes, tanto en América Latina, como por ejemplo estoy pensando en el papel de las migrantes en España, y que está desbloqueando, para mí, una agenda de conflictividad social que el marco de los gobiernos progresistas ponía muchos límites en términos de chantaje, de que si se hablaban de ciertas cosas le estabas haciendo el juego a la derecha. Entonces había temas que ni siquiera se podían abordar. ¿Qué es lo que se estaba, o sea, en ese debate, todo lo que está quedando afuera, ¿no? Y los enojos y los colectivos que no se sienten representados? Yo siempre me pregunto por la lógica del resto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso que no estamos pudiendo deconstruir en este momento histórico? Y efectivamente, a través de una activista trans que a su vez tiene un laburo enorme sobre el avance jurídico en términos de reconocimiento de derechos del colectivo trans, él decía, para que el tema del aborto no es solo de mujeres, es de los cuerpos gestantes, ¿no? Hay varias investigadoras que están trabajando en eso, de producción, del agrobusiness y de la extensión de las fronteras ojera y de, bueno, todas estas dinámicas neoextractivistas ponen un nivel de conflicto sobre los territorios que hoy también, por ejemplo, lo vemos en la criminalización mapuche, en el sur de nuestro país. Hay una cuestión que es muy interesante lo que estás planteando. Cuando se dio el debate sobre la ley de extranjerización de la tierra, fue muy interesante porque ellos lo que querían era poner un límite al avance del capital extranjero, ¿no? Y en realidad el debate lo que despertó, sobre todo en los partidos de izquierda, ¿sí? Fue todo un debate acerca de la necesaria reforma agraria en la Argentina, y lo que decían muchos de los diputados y senadores de izquierda era: en realidad, a mí me importa tres pepinos si es un extranjero o es un argentino el dueño de la tierra, porque la realidad es que en Argentina hay un nivel de concentración absoluta de la tierra. Total. Y ahí es el punto en donde efectivamente el concepto de soberanía, yo estaría muy de acuerdo con vos en que es un concepto que tiene, digamos, todo un cuño muy complejo, digamos, muy afín a la forma de organización del espacio político en el capitalismo. Digo, es la forma, ¿no?, de organización del espacio político en el capitalismo. Y efectivamente yo ahí entraría en una discusión que me parece súper interesante, que es en el camino, por ejemplo, de lo que dice un pensador como Slavoj Žižek, que él dice: estamos en un momento muy paradójico del pensamiento político, en donde las izquierdas bien pensantes se han vuelto postcoloniales, digamos, denuncian el eurocentrismo de todos los conceptos que utilizamos, y dice, y en el momento en donde más necesitamos de la recuperación de algunos de estos conceptos, por supuesto en un contexto crítico, en una lectura minuciosa, en sus aporías, en sus complejidades, es cuando menos tenemos ese aparato de conceptos para utilizarlos, ¿no? O sea, ya no podemos hablar de democracia, se hace una crítica de los derechos humanos. Es decir, es muy interesante este debate. Por ejemplo, hablamos de soberanía, y en realidad uno podría decir que en nombre de la soberanía se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, estamos poniendo este ejemplo y en pocos años vimos que se entendió por una cosa u otra, y que necesariamente el mal está, ¿no? O sea, son conceptos que vienen en una estructura teórico-política que los encorseta y los lleva siempre para un lado, si se quiere, de perversión, ¿no? De la libertad, de la emancipación y todo esto. Pero por otro lado, son conceptos que pueden servir para estructurar luchas también. Totalmente. ¿No? Creo que ahí, no sé si estarías de acuerdo con una mirada como la de Žižek respecto de la necesidad de trabajar de manera deconstructiva o compleja esa herencia, ¿no?, de los derechos humanos, de la democracia, de la soberanía, que definitivamente y desde una perspectiva crítica nos permitiría por lo menos poner en algunos aspectos límites al embate, digamos, globalizante, extractivista y todo esto que estamos enfrentando, ¿no? O sea, cómo se juega ahí lo local, lo universal, las lógicas de la identidad, qué identidades internacionales y locales, ¿no? Creo que tenemos ahí toda una serie de cuestiones y que tiene que ver con esta herencia, ¿no? Con esta pesada herencia o no de la teoría política, que creo que vos te haces mucho cargo también, ¿no? Bueno, en general no estoy de acuerdo con Žižek, pero más allá de Žižek, no, estoy pensando en,
para referir a lo que vos decías, una escena concreta como puede ser las asambleas feministas, ¿no? Donde a mí me parece que hay un ejercicio de un tipo de soberanía popular, de alguna manera. Las últimas asambleas que se hicieron, que fueron muy masivas, por ejemplo, venían mujeres despedidas de la Casa de la Moneda, del Hospital Posadas, también de empresas privadas. Y la asamblea se convertía en el lugar de una especie, no solo catártico, como se suele decir, bueno, la asamblea es insufrible porque es catártica. Me parece que era un lugar de elaboración política y de un diagnóstico feminista de qué significaba, por ejemplo, la desocupación. Y qué significaba, por ejemplo, las ferroviarias, que decían, bueno, si todas estas que estamos acá en la asamblea vamos y cortamos las vías, bueno, podemos parar el tren. Es decir, la conversión de ese espacio asambleario en una fuerza política operativa. Bueno, si decidimos, y una capacidad de toma de decisión política, de convertir esa decisión política en fuerza operativa. Y eso me parece que es una forma de ejercicio práctico de soberanía política. Pero en términos de una soberanía popular, muy situada al mismo tiempo, y creo que la pregunta ahí de lo internacional es muy fuerte en este momento, que estamos más allá de lo que hace 15 años se discutía como diferencia entre lo local y lo global. Creo que hoy hay que pensar cuál es ese componente internacional que aparece como un componente concreto de las luchas, ¿no? Y como fuerza específica de las luchas. ¿Y qué significa este tipo de resonancia que, por ejemplo, producen acciones como la del paro internacional, ¿no? Que proponen como una especie de horizonte organizativo en el que nos vamos encontrando, sobre el que se inventan formas de articulación, de coordinación, pero que tienen que ver justamente con una idea de no delegación de esa capacidad soberana. Y ahí me parece que estamos en un terreno muy de experimentación, pero a la vez muy interesante porque son espacios que se hacen cargo de una conflictividad social. Y en la medida en que, me parece, hay una elaboración colectiva de esa conflictividad social, eso no es un puro padecimiento, no es un lamento ni triste, ni es una posición cínica con la que muchas veces nos hemos encontrado y que es a la que me hace acordar muchas veces las intervenciones de Zizek sobre lo que sucede, ¿no? Sino me parece que está todo el tiempo ahí disputando eso que llamamos espacio público y presente. Avanza sobre esto el que, campo, por ejemplo, ¿no? La discusión sobre el aborto se da en esta movilización callejera que hace por lo menos 3 años, pero que no es solo 3 años que el movimiento feminista, digamos, está pudiendo plantear algunas cuestiones. Hay que hacer genealogías más amplias, ¿no? El Encuentro Nacional de Mujeres, la propia campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro y gratuito, pero creo que sí que en los últimos años la cuestión del feminismo ha logrado 2 cosas importantes. Una es tener una escala de masas, y eso me parece que es un salto, una especie de umbral, y otro es vincular las cuestiones de la soberanía del cuerpo, justamente como es la cuestión del aborto, con la cuestión de la soberanía de los territorios, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no?